hasta las 10. Tommy, hoy el INTA. Hoy el INTA, pero hace mucho ya el INTA. Nosotros venimos siguiendo de cerca la crisis en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y me pregunto yo, varios hacían esta pregunta, ¿habrá recibido felicitaciones Nicolás Bronzovich esta semana, el presidente del INTA? Pienso de parte de Luis Caputo, de parte de Sturzenegger. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente se llegó muy cerca de la meta del INTA, incluso si me apuran desde fines de 2003, desde el cambio de gestión, que era recortar al menos un 25% la planta permanente de empleados del organismo. ¿Que dije? ¿25? 2003. Está bien, me subí a la tuya, que viajamos en el tiempo. Bueno, el INTA a principios de este año tenía 5.750 trabajadores activos y el plan era que se quede en 4.500. Recordemos, ya había habido ajustes, otras aperturas de retiros voluntarios y demás en esto de recortar al menos uno de cada 4 trabajadores del INTA. De acuerdo a varias fuentes que se fueron conociendo durante esta semana, se bajaron 1.200 en total trabajadores, que está muy cerca del objetivo, que eran 1.250, más o menos, de 5.750 a 4.500. El 75% más o menos se llegó y se recortó un 15,7% de la dotación total del organismo. Por eso me pregunto si se habrá festejado en esto de celebrar estos achiques al interior del organismo y al interior del gobierno, porque finalmente salieron muchos de esos empleados del INTA. Quiero volver a esto que hablamos al principio del programa de qué pasará ahora a partir de la salida del INTA, porque muchos de estos trabajadores son trabajadores muy calificados y con ellos y con su salida queda descabezada buena parte del aporte científico que se le hace desde el INTA, que se le hace hace muchísimos años a la producción agropecuaria en la Argentina, en esto de que hay muchos directores, mucha gente que sabe mucho y hace muchos años y que aporta mucho y hace muchos años al instituto, que elige irse al sector privado porque le pagan más, porque le va mejor, porque se cansan de que lo traten de ñoquis y a la larga porque están cansados de renegar, aportando mucho y hace mucho tiempo, y les interesa irse a un lugar desde lo privado, no solo por la estabilidad, sino porque haya un proyecto claro, cosa que hoy en el INTA no está ocurriendo. Lo mencionábamos más temprano, se puso mucho foco en achicar la estructura durante todo este tiempo, pero no se habló, te diría casi nada, se habló de, bueno, ¿qué se espera ahora del INTA? ¿Qué va a hacer el INTA? ¿Cuál va a ser el aporte del INTA a partir de cada vez que lo preguntamos, aparecen respuestas un poco difusas, como en algún punto evasivas a mi gusto. Si hay un plan concreto de hacia dónde va a ir en términos de investigación el INTA, está bueno, porque es verdad que necesita un cambio en ese sentido. Que cambió mucho el campo de hace 30 años al de ahora, y que necesita nuevos lineamientos. Ahora, está bueno contarlos para que se vea un horizonte de hacia dónde va el instituto. Si el único objetivo es achicar el número y después para todo lo demás hay como evasivas y muchas dudas, bueno, eso se transmite perfecto a todo el mundo. Hay mucha incertidumbre, hay casos puntuales. Ayer leí una nota de Diego Mañas en Bichos del Campo que hablaba de un centro operativo experimental en Ángel Gallardo, en la provincia de Santa Fe, que si no me equivoco eran 13 las personas que trabajaban ahí, las 13 adhirieron al plan de retiro voluntario. Entonces, en esa oficina en la que también trabajan, creo que es gente de CONICET y demás, pero en esa oficina, ¿qué va a pasar? Porque no hay nadie. Se acabó. Entonces, es muy difícil pensar que eso no se va a terminar cerrando o que va a dejar de aportar para una provincia que todos sabemos el peso que tiene Santa Fe y los distintos centros experimentales que hay en la provincia. Bueno, ¿qué va a pasar con el INTA? Esa es la pregunta que se hacen o que se hacían los que se fueron para tomar la decisión, y ni hablar las que se hacen ahora los que todavía quedan, que no tienen un destino clave. Esta semana
de estos 900, 1200 personas en realidad que fueron saliendo, se conocieron un listado de casi 400 que ya tienen nombre y apellido, que ya sabemos quiénes son y que ya fueron aprobadas sus salidas. Quedan muchos otros por aprobar. Hay un tema ahí entre los que todavía no se terminaron de ir porque no se fue aprobado, que son los de planta no permanente. Sí. Hay un temón ahí porque tienen un problema y radica en que el Ministerio de Economía solo financia la antigüedad del personal permanente. ¿Esto qué quiere decir? Hay un presupuesto asignado que son unos más o menos 2.000 millones de pesos para cubrir a las personas que salen, pero no contemplan en principio a la totalidad de las plantas no permanentes. Para el que alguna vez trabajó en el Estado lo va a tener claro que es la planta no permanente. Es como el vacío legal, si se quiere, del Estado para no resguardar algunas garantías. Muchos dicen que se trata de estar en negro, pero de alguna forma blanqueado. O sea, no sos planta permanente del organismo, pero trabajás todos los días, vas de 9 a 18, cumplís un horario, tenés obligaciones y demás, pero no formas parte de la planta. En la inscripción, me contaban esta semana, en la inscripción que uno tenía que hacer para adherir al retiro voluntario, en un sector de una caja de un cuestionario digital había que poner en las notas que vos pretendías que te paguen también por los años que habías trabajado como planta no permanente. Si vos no hacías por motus propio ese comentario, que incluso en las formas que se le mostraron a los medios de cómo era el proceso, no estaba esa directiva, no te enterabas que tenías que reclamar. Primero, ya es raro reclamar vos que te paguen en la indemnización por algo con lo que vos trabajaste, en no permanente, o la figura que sea, vos esos años los trabajaste para el organismo. Bueno, una especie de trampa. Exacto, no sé si trampa, descuido, llamarlo como quieras. Lo cierto es que los trabajadores tenían que aclararle al Estado que los quiere echar que están interesados en cobrar la totalidad de su indemnización y no solo una parte, porque el mismo Estado que ahora los quiere echar buscó la forma de no regularizar del todo su propio estatus como empleado durante todos esos años. Entonces se produce un desfase en la forma en la que se calcula los años que uno trabajó para ese mismo Estado. Parece raro, pero son cosas que pasan en el Estado. Esto no tiene que ver ni siquiera con este gobierno. De toda la vida funcionó así. Todos los estados, los estados municipales, los provinciales, el nacional. Lo cierto es que los trabajadores, o muchos de esos trabajadores que están lidiando ahora para ver cómo se van a reinsertar, están renegando también con el propio Estado que los quiere sacar, para poder cobrar la totalidad de los años que trabajaron para el organismo. Hay algunas restricciones para los que están saliendo, lo mismo que explicaba Caro mientras estaban en funciones, que los profesionales del INTA tienen exclusividad, solo pueden trabajar o podían trabajar ahí y no pueden dar, no sé, charlas, asesorías y demás. Tampoco lo van a poder hacer ocupando cargos públicos en ninguna órbita del Estado por los próximos 5 años. Lo único que sí pueden hacer es docencia a partir de que salgan. Y las condiciones generales de vuelta para estos que estaban contemplados en el plan son 1,5 salarios por año trabajado para el personal de planta permanente con más de 3 años de antigüedad y hasta 60 años de edad. Hay una diferenciación para los que tienen más de 60 años, a los que se les fijó un tope de beneficio de entre 12 y 24 salarios. Bueno, vamos a ver para dónde va, ¿no? Vamos a ver para dónde va, y con esto quiero cerrar. Vamos a ver para dónde va es que las autoridades ahora, que seguramente habrán recibido una felicitación porque finalmente se logró achicar, como se le venía pidiendo hace un montón. Recordemos, y acá lo hemos tratado muchas veces, que el INTA era uno de los pocos organismos por los que todavía no había pasado a fondo la motosierra. Bueno, ahora efectivamente está pasando. Lo que falta ahora es, bueno, ¿y ahora qué pasa con lo que queda con el INTA? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Qué aporte va a hacer? ¿Cómo van a seguir sus trabajadores? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar del INTA de acá en más? Exacto, ¿para dónde va a ir? ¿Qué va a investigar y desarrollar para la Argentina? ¿Saben que, por ejemplo, el Silo Bolsa existe porque existe el INTA?
Si no, no podría haber la cantidad de soja o de trigo que se guarda y que se va vendiendo por etapas, y los productores estaban obligados a vender todo junto y se armaba un embudo logístico y era un lío enorme para el crecimiento que estaba teniendo la Argentina. Si no hubiese sido porque el INTA con un privado se pusieron a laburar en eso y a adaptar una tecnología que existía afuera, no existiría el silo bolsa para guardar soja, trigo, que muchos lo ven como un delito, pero es ahorrar en granos. Bueno, sí, y de ahí, entre mil otras de ahí cosas. para mí es que tiene que ver la mayoría con asesorías, con esto de la capilaridad, de lo que hablamos siempre, También. el INTA, que está en todos lados y que ayuda al productor chiquito, al mediano y al grande para aportar valor, para aportarle ciencia y respaldo científico a cada forma de producir. Gracias, Tommy. De nada. Quédense porque después de la tanda vamos a hablar con el productor, con Hernán, el productor de General Hacha, que esta semana se hizo viral porque entró con un cuarto de un animal, de una vaca, a la municipalidad de General Hacha, enojadísimo porque le habían faenado animales, que ya no era la primera vez, así que se hartó, entró a la municipalidad a pedir respuestas y terminó consiguiendo algunas respuestas. Hubo detenidos al final de esta semana, así que vamos a charlar con este productor para entender qué tan normal es el abigeato y en qué situación están los productores que muchas veces están desprotegidos por esto, porque es muy difícil cubrir también con patrulleros, por ejemplo, las zonas rurales. Así que quédense que después de la tanda y hasta las 10 todavía hay un montón de Rivadavia Agro para hacer juntos.